Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 426, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar. A ver, programa número 426, tercero ya de esta nueva temporada y que se está emitiendo un jueves. Os quiero pedir perdón a los que estáis un poquito mareados con qué día emitimos cada semana. Si Dios quiere, a partir del martes que viene, ya los programas serán casi siempre los martes. Pero estas últimas semanas, por unos temas míos de coincidencia de horarios, era imposible. Y repito, es un programa, el tercero de esta temporada. Algunos de los temas que vamos a tratar lo hemos ido tratando ya, como el tema de Israel, por ejemplo, como el tema de la inmigración, de una manera o bien colateral o bien directa en los programas anteriores, pero es que esto es un programa de actualidad, es una tertulia en la cual intentamos mostrar nuestra opinión y son los temas de los que hay que hablar. Y además nosotros, como además lo hablamos de una manera muy distinta a como se habla en los medios de comunicación convencionales, estoy seguro que vosotros lo agradecéis. Como uno de nuestros invitados se tiene que ir relativamente pronto, es decir, antes de que acabe el programa, voy a dejar para el final el decir cómo se nos puede ver y escuchar y también unas notas de agenda que queremos recordaros a todos y así nos aseguramos que, que estemos los tres, los invitados, juntos el mayor tiempo posible de lo que es el grueso del programa. Y ya sin más dilación, aunque ya lo habéis visto en el cartel de que he puesto al principio y en la publicidad previa, ya sabéis quiénes son los invitados de hoy, pues vamos a empezar a presentarlos ahora mismo, que los tenemos ya en pantalla. Aquí están, han salido arriba Javier Sanz, así que arriba España, Javier. Pues arriba siempre. La verdad que es un placer volver a estar con vosotros, así que nada, la vuelta al cole y que mejor compañeros de pupitre que vosotros, ¿no? Y junto al elenco que tenemos, así que oye, un placer estar con todos vosotros. Pues así es, tú le has dicho la vuelta al cole para algunos, nosotros ya llevamos unos programitas, pero sí que es cierto que hay gente que se está incorporando porque todavía el mes de septiembre es un mes vacacional para muchos compatriotas. Bueno, por cierto, este programa cada vez lo ven más desde fuera de España porque a mí me saltan notitas o gente que me escribe y tal, y es de agradecer. Incluso hay veces que en los comentarios que pone aquí la gente en directo te dicen buenas tardes desde no sé dónde y es fuera de España. También eso es importante. Y el otro invitado de hoy, que le veis en muchos sitios y por aquí, pues últimamente no podía venir precisamente por lo ocupado que está, con lo cual le agradecemos doblemente que hoy esté con nosotros, es nada menos que don Carlos Paz. Buenas tardes, Carlos. Pues buenas tardes, un placer estar aquí. Hoy, como es jueves, pues he aprovechado que puedo para estar con vosotros. Y se agradece. Carlos se tiene que ir un poquillo antes de que acabe el programa, con lo cual, sin más dilación, vamos a tocar los temas y además vamos a hablar, Carlos puede hablar de cualquier tema, pero de los dos temas que vamos a empezar con él, yo creo que son los dos con los que más le estáis viendo en vídeos o publicaciones en redes sociales o directos o entrevistas o esas tertulias en las cuales, pues, conociéndole sé que lo pasa mal de vez en cuando dependiendo del compañero que tenga de tertulia, pero que al final, bueno, pues es más que significativa su presencia en ellas y es de agradecer, porque eso es una cosa, bueno, me pasa igual cuando hablo con Martín y demás, que algunos nos critican porque vamos a medios que no son nuestros. Coño, es que no tenemos medios nuestros. Es que si solamente nos habláramos entre nosotros, pues hacíamos un grupo de WhatsApp, nos escribimos, de joder, qué bien has estado, Javier, pues anda que tú, Carlos, y ya está. Pero no, hay que ir donde se nos llama y además, como siempre decimos, mientras no se nos pongan condiciones de lo que tenemos que decir y lo que no podemos decir, vamos a seguir acudiendo. Pues sin más dilación, vamos a empezar con esas declaraciones de un almirante. En concreto es la GEMA. La GEMA, para los no iniciados en el mundo militar, es el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Es decir, desde que ya no hay Ministerio de Marina, Ministerio de Tierra, Ministerio de Ejército o Ministerio del Aire, hay jefes de Estado Mayor y pues hay un jefe de Estado Mayor para cada uno de los ejércitos. Que, por cierto, el del aire ahora es del aire y del espacio, nada menos. Y entonces la GEMA, que es el jefe, lo que era el ministro de Marina, por así decirlo, pues evidentemente una GEMA colocado por Margarita Robles, a su vez colocada por Pedro Sánchez, pues no puede ser buena persona. Y mira que me duele decirlo porque quienes me conocen saben que yo llevo toda mi vida ligada al mundo de la Marina, mi padre era marino, he estado
13 años en el Colegio de Huérfanos de la Armada, he estado yo 6 años prestando servicios en la Armada, en concreto, y me da mucha rabia precisamente cuando las tropelías las hacen no solo militares, sino que las hacen los marinos. Y ahora, como este tipo es el que ha hecho una serie de declaraciones, pues es al que yo en concreto le contesté, y a partir de ahí pues ha habido bastante revuelo y bastante polémica, no por lo que dije yo, que también, sino por mi respuesta a este sujeto. Como sabéis, este tío, pues interpelado sobre el cual debe ser la misión de la Armada en la invasión, hay que decirlo con todas las letras, la invasión que sufre España y, a su vez, ese reemplazo poblacional que padecemos, pues dijo que, se le dijo pues eso, que la misión de la Armada no era la que había sido hasta ahora, que ahora os diré yo cuál era mi opinión. Dijo que no, que la Armada lo que estaba era pues para ir a ayudar a donde haya que ayudar a los inmigrantes que vienen y para ir a rescatarles en el caso de que necesitaran ayuda y que no iban a actuar como ejército para defender ni nuestras fronteras, ni nuestra unidad, ni nada. Yo le comenté, voy a poneros, si me permitís, una diapositiva de mi comentario en concreto y a la vez, lo tengo por aquí, sí. Le comenté personalmente algo y por vicisitudes, yo escribo todos los días, lo mismo le pasa a Carlos o a Javier de vez en cuando también, escribes cosas en redes sociales y hay veces que te leen 20 y el del tambor y hay otras veces que te leen tropecientos, ¿no? Entonces, en concreto, ante este comentario mío, pues ya le han leído, y eso que fue un pantallazo de hace unos días, lo que se ha pegado ahí ya lo habían leído 276.000 personas, de los cuales más de 14.000 le habían dado me gusta, 4.000 y pico lo habían movido por su cuenta y luego pues he tenido cientos de respuestas, algunas de ellas que como debe ser, pues insultándome, ¿no? Digo como debe ser porque claro, con la piara de personas que nos rodean, si no te insultaran es que no estaríamos haciendo las cosas bien. Y yo comenté, pues lo que os he comentado aquí al principio, que yo soy hijo de oficial de Armada, que toda mi vida he estado en el Colegio de Huérfanos de la Armada, que he estado 6 años sirviendo en la Armada y que la obligación de la Armada siempre ha sido defender la unidad de España y sus fronteras y no hacer de taxi gratuito de quien la invade. Ahora os voy a pedir vuestra opinión y yo ya me voy a callar. Pero ¿por qué decía yo esto de taxi? Por si hay alguno despistado. Este mismo verano, hace unas semanas, la noticia que está a la derecha de ese tuit, yo puse otro tuit, recordando que había un cayuco con 236 inmigrantes, nada menos, que estaba a 429 kilómetros de Gran Canaria, o sea, no estaba en la costa, que eran unas aguas más cercanas a Marruecos que a España, porque Gran Canaria todavía es España, pero estaba en la zona, estaba lo que es África, digamos, y todavía más cerca de Marruecos que España, pero los marroquíes tenían mucho que hacer, estaban muy liados ese día y no podían ir a hacer nada. Y entonces pues fue el salvamento marítimo a salvarlo, repito, a 429 kilómetros de nuestra costa. Es decir, que no es que es como tiene obligación la Armada, porque es verdad, la ley del mar famosa, de que si tú te encuentras cualquier persona, cualquier bote, cualquier barco que lo está pasando mal, tu obligación como barco de la Armada, no solo de la Armada, pero sobre todo si tú tienes las condiciones suficientes para hacerlo, rescatarlo. Pero una cosa es rescatar algo que te encuentres y otra cosa es ir a buscarlo a 429 kilómetros. Y no solo eso, y una cosa es rescatarlo y otra cosa es lo llevas al puerto más cercano y que se encargue de allí las autoridades que se tengan que encargar y tú sigues a lo tuyo. Tú no tienes que estar haciendo de taxi. Y si alguien dudaba, decía, bueno, pero es que esto fue salvamento marítimo y no fue un buque de la Armada. Vale. Pues he querido traer esta noticia. Hay más, pero he querido traer esta noticia en concreto de el Audaz, que además es un barco muy similar ahora al que han mandado hoy Sánchez para la flotilla y tal que va a Gaza. El Audaz, para algunos dicen que es una fragata, no es cierto, pero bueno, no vamos a entrar en esto, ¿no? Antes los P algo eran patrulleros, lo que pasa es que han ampliado un poquito el tipo de buque. El Audaz, pues era el buque de la Armada que fue enviado al rescate del Open Arms. Tardó en llegar 3 días. 3 días, es decir, que tampoco estaba en nuestras costas, tampoco estaba en nuestras aguas, tampoco había que ir a rescatar a unas personas que efectivamente lo estaban pasando mal. Bueno, podemos entrar en lo que es el Open Arms y lo que hace y los negreros y lo que queráis, pero que estaban ahí y es que no había otro barco cerca. No, tardó 3 días en llegar a Lampedusa, la zona de Lampedusa, donde estaba este barco. Es decir, que sí estamos haciendo de taxi.
Luego hay otros, pues no, que me han insultado llamándome hijo de puta. Yo creo que es que me confunden con su hermano y entonces por eso me lo llamaban. Hay otros que decían que si yo era hijo de marino, pues que gentuza debía ser mi padre si pensaba de esa manera, o que si mi padre me habría dado 2 hostias por decir lo que he dicho. Vamos a ver, si yo soy lo que soy, entre otras cosas, mi padre era mejor que yo, pero es precisamente por lo que me enseñó mi padre, un gran marino y también de una ideología nacional sindicalista, con lo cual, por supuesto, lo que tengo lo he heredado de él y además estoy muy orgulloso de que era mi padre y yo no sé si mi padre estará ahora mismo orgulloso de lo que yo soy, pero no creo que se avergüence. Luego me recordaban la ley del mar, que evidentemente acabamos de comentar, y luego pues también esta otra foto que he puesto aquí, yo le recordaba al señor almirante al que le ha nombrado un gobierno del Frente Popular 2.0, como lo llaman ahora, el del año, estamos ya en el año 2025, que esta lista sería muy larga y por eso no he puesto toda esta parte, no vais a leer los nombres, son de marinos asesinados en Cartagena mientras estaban prisioneros por las autoridades del Frente Popular. Y decía y recordaba que eran tan marinos como el almirante Antonio Piñeiro, que es el AGEMA, pero claro, a la AGEMA le ha nombrado el nuevo Frente Popular y entonces en vez de estar más cercano de estos marinos asesinados por el Frente Popular, está mucho más cercano de sus jefes actuales. Yo ahora ya me voy a callar y Carlos, tú mismo si quieres empieza. Por tanto, lo que te parecen las palabras del almirante en sí, que sé que no te sorprenden, pero que también tienes que darle la respuesta, como lo que todo lo que rodea a la misión de nuestras Fuerzas Armadas, lo que deberían ser y lo que es en el tema de la invasión. Bueno, yo vaya por delante que yo no tengo ninguna creencia por el ejército español en ninguna de sus ramas desde hace muchísimo tiempo. Esto vaya por delante. Las declaraciones de este hombre atienden a unas directivas políticas. Evidentemente está puesto, como tú has dicho, por unos cargos políticos y tiene que hacer y decir lo que esos cargos políticos pues desean, lógicamente. El ejército, en el caso de la Armada, está para proteger las costas, como parte del ejército para defender la unidad nacional. Esto hace mucho que además aparece hasta en el coñazo de la Constitución, pues es el pilar sobre el que la unidad de España se asienta. Y en tiempos de paz es verdad que los ejércitos siempre, además deben hacerlo, pues se han dedicado a la construcción de obras públicas desde el tiempo de los romanos o a labores de mejora yo pondría al ejército a limpiar esos montes, a mejorar las playas, a hacer lo que se utilizó siempre el ejército. Pero desde luego lo que no es de recibo es que se utilice al ejército para favorecer la invasión migratoria, para favorecer a organizaciones privadas, que son esas ONGs que facilitan la invasión migratoria. Las costas, hoy vamos a hablar de eso, por las costas, a través de las costas, el número de inmigrantes que llegan es mucho menor que por los aeropuertos. Pero aún así, pues quizá es lo más impactante ver las imágenes de una barcaza grande, sea cayuco o no, atestada de gente y este tipo de cosas. Y de vez en cuando pues pasan tragedias, porque es lógico que si se busca el peligro, pues en él se perece. Pero, claro, quienes mandan a esta persona, a todo el ejército, la gran parte de los medios de comunicación y este tipo de cosas, creen y nos dicen hasta la saciedad que es necesaria la inmigración, que es falso, que es positiva la inmigración, que es falso. Incluso gentes, yo creo que en la cuestión de la inmigración, como en otros tantos, lo peor no es que esta gente está trabajando en este sentido, sino que prácticamente no hay oposición a ninguno de los males que sufre España, entre ellos también a la inmigración. Y hay un fenómeno muy peligroso, mucho más pernicioso, civilino, dañino, que es que gentes que formalmente están contra la inmigración están trabajando a favor de la inmigración. Ahora ha salido a la palestra y aparecido en algunos programas acerca de pues la inmigración de origen hispano, este tipo de cosas, darnos a elegir un tipo de inmigración u otro, que están claudicando fuerzas que sobre el papel, solo sobre el papel, se supone que son patriotas y fuerzas nacionales y cosas de este tipo, están desmoralizando a mucha gente que sí es patriota de verdad y que ve en la inmigración un gran problema, les ponen varias trampas, como hacerles elegir entre esa inmigración de origen hispanoamericano u otras, y desde luego
atacar al Islam, decir que hay una inmigración buena y una mala, diferenciar el problema dentro del problema de la inmigración entre una inmigración legal e ilegal, que ahora se están dedicando a esas cuestiones de la inmigración ilegal, si esa inmigración ilegal se hace legal, que es por donde van los tiros y lo que quieren hacer los amantes de la inmigración. Por un lado, los problemas no dejarán de existir y por otro lado, les digo a esas gentes que qué discurso les va a quedar acerca de la inmigración si ya toda la inmigración fuera legal. Luego hay otras gentes también que incluso autodefiniéndose como defensores de la unidad de la nación y estando contra la inmigración, trabajan en favor de la inmigración. Estoy hablando de muchas gentes que hasta anteayer por la mañana defendían la inmigración, lo que han visto, pero que han visto que la gente está bastante hartita de la inmigración, que esto no obtienen votos, y estoy hablando de gente que estaba en el Partido Popular o en el antifascismo más furibundo, que se han travestido de una cosa que no creen en ella absolutamente, pues seguramente porque no creen en nada, y nos están vendiendo este tipo de cantinelas. Así que el panorama es aterrador. La cúspide es lo que diga, en este caso, este señor del que estamos hablando, pero todo lo que hay detrás pues justifica que exista este tipo de cosas, que se utilice la Armada para defender intereses tan espurios como la invasión de nuestra patria. Así es. Antes de que se me olvide, claro, entre los que entraron para insultarme o simplemente intentar menospreciar mi comentario, entró alguien que creo que te suena, que es un tal Marcial Cucurella. Bueno, este es imbécil desde... Me dijo un teólogo que cuando Dios estaba inventando el mundo, ya en la mente de Dios se pensaba que Marcial iba a ser gilipollas. Sí, porque tenía que poner un contrapeso con la inteligencia de otros, ¿no? Sí. Pues precisamente es que lo que me hizo gracia es que dijo que él también había estado estudiando en el chat toda su vida. Y digo, joder, pues porque tenemos una edad, pero si no un par de cates en el recreo, a lo mejor te había ganado, Marcial. Él es de Cartagena y tiene un vínculo con la Marina, no sé hasta qué punto, y es muy fantasma. Seguramente lo único que ha visto es una fragata de lejos y dice que es como Sinbad el marino. Sí, eso. O echa pan en la sopa y esos son los barquitos. Sí. Pues, y bueno, y ya dejo pasar a Javier. Y también es cierto que muchos me decían que era mentira, que yo no había estado en la Armada jamás, que no sé qué, que era un mensaje que había puesto para no sé qué, que si yo era de Vox, que si... Pues, la gente, que tampoco vamos a hacer caso a las gilipolleces que se dicen, pero claro, ya que estoy aquí contestando alguna de las cosas, pues he preferido contestar en general que no contestar a esas 600 y pico comentarios, unos positivos y otros no tanto, que no vale la pena esa contestar a la gente. Javier, tu opinión, tanto lo que ha dicho el general en sí, como la misión de las Fuerzas Armadas, como la invasión y reemplazo que se sufre en España. Pues mira, yo con la semana que he tenido de trabajo y demás, apenas he visto ni redes sociales, ni televisión y demás. Y un amigo mío me mandó un WhatsApp con las declaraciones de la Gema. y es que, vamos, el que no lo sepa, voy a decir lo que ha dicho literalmente, porque es que a lo mejor la gente se cree que somos unos exagerados, ¿no? Sí. Entonces, dice así literalmente, dice, que nadie piense que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal. Oiga, pues no sé, yo creo, como bien ha dicho Carlos, que bueno, que hay un artículo de la Constitución española, que no sé si es el 7 o el 8, que dice que una de las misiones del ejército es defender la integridad territorial, ¿no? Eso conlleva pues salvaguardar las fronteras, el territorio nacional de cualquier tipo de amenaza, ¿no?, a la patria. Yo creo que esta persona dice la verdad, porque hasta agosto el número de inmigrantes que han entrado por vía marítima ha sido más de 18.000 personas. Bien es cierto que bueno, no es la cantidad mayoritaria que entra en la inmigración por mar, que es cierto que el mayor número de inmigrantes lo hacen por aeropuertos, pero bueno, lo más sorprendente, bueno, lo que más nos llama la atención es el ver en las noticias día sí día también el cómo entran gente de diversos países en pateras o en barcazas, ¿no? A mí me gustaría hablar sobre todos estos acuerdos internacionales, porque sí que es cierto que nos llevamos a la cabeza cuando dedicamos recursos
muy cuantiosos en mandar a la Armada y a Salvamento Marítimo a buscar a esos inmigrantes que no a rescatarles, porque yo estoy de acuerdo de que la obligación de cualquier marino y de la Marina Española es que cuando una embarcación se vea en peligro, pues obviamente rescatarla. Bien es cierto también que cuando a esa embarcación está más cerca de las costas extranjeras que las propias nacionales, la obligación de ese mismo marino es llevar la embarcación al puerto más cercano, ¿no? Y eso obviamente no se cumple ni de lejos. Pero claro, luego he estado leyendo todos los convenios con los que está suscritos la Unión Europea y todos los ejércitos y claro, hacen como una repartición del mar, ¿no? En varias unidades, ¿no? Entonces, existen las aguas territoriales que son como unos 20-25 kilómetros desde la costa hasta mar adentro. Luego están unas zonas como de exclusividad económica o algo así, que son como unos 300 y pico kilómetros desde la costa. Y luego están las zonas que llaman SAR, que es un acrónimo de búsqueda y rescate, Search and Rescue, que es casi que salga una patrullera a las costas de Mauritania y traer a la gente como vía de taxi, que es lo que al final está haciendo la Armada Española. Entonces, claro, con estas legislaciones, con estos jefes de Estado Mayor, con todos estas ONGs, entre comillas, que se están llevando una pasta por traer a gente, pues obviamente tenemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que seguiremos igual, seguiremos financiando a estos traficantes de personas, seguiremos pues maltratando a la ciudadanía española, porque solo hay que oír hablar a los canarios cuando les preguntan acerca de este fenómeno. Obviamente no les preguntan mucho en los mass media porque saben seguramente cuál será su opinión, pero es lo que hay. Yo la verdad tampoco tengo mucho cariño como Carlos al ejército español, también se lo han ganado a pulso con acciones como esta, ¿no? A mí me parece cuanto menos sonrojantes las declaraciones de este jefe de Estado Mayor de la Marina. Nosotros siempre hemos denunciado la invasión, ya sea por tierra, por mar y por aire. Pero sí que es cierto que ya tiempo atrás en redes sociales sí que coincido con Carlos, ¿no? Que nos han obligado como a elegir entre una inmigración buena y otra mala o algo así, ¿no? Yo siempre lo tuve claro. Mucha gente dice, no, bueno, es que los que son hispanistas, bueno, ahora nos llaman hispachistas, ¿no? muy cariñosamente, no quiere decir que llenemos España de inmigración hispanoamericana y que nuestra identidad se vea tirada por los suelos, que muchas veces que la identidad española esté por los suelos no es culpa precisamente de la inmigración que entra, sino de los propios oriundos que rechazan nuestra identidad, ¿no? O que la sustituyen por otra más moderna, entre comillas, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo que nos obligan a eso, a que, bueno, que es que vosotros preferís elegir la inmigración hispanista a la europea. Pues no, o sea, yo quiero una Europa pues que en unos sitios, en unos países tenga unas tradiciones y otras distintas y no pasa nada. Lo que no quiero es que España ni ningún país europeo, y yo creo que ningún país del mundo, se vea obligada a padecer una invasión con todo lo que conlleva. Así es. Como quiero que Carlos opine del tema de Israel y no quiero robar más minutos, en todo caso, a lo mejor al final del programa retomamos un poquito esta conversación, pero es lo que hemos dicho. Yo siempre me he considerado un admirador y un amante de la hispanidad, pero la hispanidad como la hemos entendido siempre, no del que te viene con la gorra para atrás, los pantalones cagados, llenándose a machetazos nuestras calles. Y lo he dicho siempre, o sea, todo aquel inmigrante ilegal fuera de España, todo aquel inmigrante, aunque sea legal, si delinque fuera de España, me da Claro. igual que venga de una parte del mundo o de otra parte del mundo. Todo aquel persona que no solamente no aporta nada, sino que ha venido aquí a vivir del momio
y acabar con unos recursos y unas ayudas que se le niegan a los españoles fuera de España, y luego ya si necesitamos inmigración, ya seremos nosotros quienes decidamos qué tipo de inmigración, por supuesto que venga con los cauces legales, por supuesto aportando y no que nosotros le aportemos a ellos, y eso lo veremos. Eso, de ahí a que seamos racistas, bueno, pues que nos llamen lo que quieran. Vamos a pasar al otro tema, que también está íntimamente relacionado. Yo es que cuando hablo de lo del tema de Israel y discuto con esa derechita valiente, cobarde o medio pensionista que defiende a calzón quitado a Israel, haga lo que haga, estos días es que ya casi ni se atreve a defenderla porque la barbaridad es tan enorme que intentan decir, no hablemos de los temas estos, vamos a hablar de temas de España porque eso no, claro, ahora hay que callarse, ¿no? Pero yo siempre lo digo, relacionado con la inmigración, y os doy paso ahora mismo. Israel tiene una postura muy clara con la inmigración en Europa en general y en España en particular. O sea, ellos quieren llenarnos Europa y España de elementos hostiles a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestra raza, a nuestra, como lo queráis llamar, a nuestra sangre, a nuestra, por supuesto, a nuestra identidad, por dos motivos principales. Uno, para destruir esas identidades de los pueblos europeos, en concreto de España, y dos, para que sirva aquello de lo del enemigo termina siendo mi amigo. Es decir, como aquí, quien te roba, quien te viola, quien te quita la cartera, quien le pega una pata en su casa y se mete, pues la verdad es que no es un tío con una equipa en la cabeza, sino que a lo mejor es más cercano a que sea un moro. ¿Qué pasa? Identificas delito con inmigración musulmana. Y entonces, ¿quién se enfrenta? ¿Quién es la garantía de Occidente contra el Islam? ¿Quién es el escudo del Islam? Israel. Por lo tanto, ¿quién es el bueno de la película en la guerra que hay en Oriente Medio desde que el propio sistema creó ese conflicto? Pues Israel. Claro. Y entonces, como la gente no quiere pensar, y sí que es cierto que ve en sus calles una serie de cosas que las asocia con lo que le dicen los medios proclives a Israel, pues entran al juego en ese tema. Ahora, mientras hablamos, os voy a poner aquí unas diapositivas de lo que era, según algunos mapas, lo que era Palestina y a lo que ha quedado Palestina hasta hoy, que no sé lo que quedará dentro de unos meses. Y la pregunta que nos estamos haciendo, al final del programa comentaremos esas encuestas que estamos haciendo estos días y lo que estáis opinando vosotros. La pregunta es si se está reconociendo el Estado palestino con ciertas condiciones por la inmensa mayoría de los países, que sí se está reconociendo, pero el genocidio sigue y me temo que el genocidio seguirá porque aquí quien manda es Israel. Carlos, empieza tú. Bueno, yo entiendo que hay una relación, efectivamente, como has contado tú, entre la inmigración e Israel. Estamos todos con tos, joder. Sí. Si hay una querencia de Israel por destruir Europa a través de la inmigración, a través de otras cuestiones, está apoyando Israel a Marruecos, en el caso de España, que es el único enemigo real que tenemos sobre el Atlas, está apoyando el islamismo. Y es curioso que cuando se habla de la inmigración, se habla de la inmigración china, se habla de la inmigración de Europa Oriental, se habla de la inmigración hispanoamericana, pero se habla de la inmigración islámica. Es el único tipo de inmigración que se mete el componente religioso, no se habla de la inmigración budista ni nada de esto. Todas estas cosas al final están entendidas para justificar el quehacer de Israel. Y entrando a hablar de él, pues estos días pues está hablando si hay o no genocidio. Es evidente que hay un genocidio, pero no ahora, no por la cuestión de Gaza, sino desde la misma, estás poniendo los mapas, que incluso niegan la existencia de esos mapas los sionistas. Esto es el retrato de la evolución de Israel a lo largo del tiempo, desde 1948 hasta el día de hoy. Y desde ese mayo de 1948, el interés de Israel en la zona ha sido bien de expulsar a los palestinos, bien exterminarlos. Desde el comienzo de la existencia de Israel se produjo lo que en el mundo árabe se conoce como la Nakba. Ese desastre que supuso la creación del Estado de Israel conllevó la expulsión y el asesinato de cientos de miles de palestinos. Es decir, comenzó desde el primer momento esta cuestión. No vamos a contar todo el periplo israelí desde 1948, pero
varios momentos puntuales, las varias intifadas, la introducción sistemática de colonos que son israelíes armados con armas automáticas que expulsan a los palestinos a tiros de su propia tierra, de la propia tierra palestina, que son terroristas. Han ido llevando a cabo esa acción de genocidio. Yo he cogido aquí la definición de la RAE de genocidio y dice que es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o de nacionalidad. Eso es lo que se está produciendo en Palestina desde el año 48. ¿No? Como no vamos a remontar, pues hablamos de nuestra época. Estos se remontan al 7 de octubre, al ataque de Hamas, 7 de octubre del 23, el ataque de Hamas. Hamas es un capítulo dentro de toda esta epopeya que está sucediendo desde el 48. Desde el 48 al 82, que es cuando se crea Hamas, existía esto mismo, se estaba hablando de esto mismo, se estaba hablando del genocidio de Israel, se estaba hablando de la ilegalidad, la ilegitimidad, los actos de genocidio de Israel, y no existía Hamas. Ahora se están escudando que están limpiando esa limpieza étnica que está llevando a cabo Israel por los sucesos acaecidos el 7 de octubre. Se están hablando de la devolución, los que tenemos una postura franquísimamente abierta en favor de Palestina y que no nos andamos detrás de burladeros de la equidistancia ni somos blanditos y reconocemos que estamos al lado del débil, al lado del justo, que en este caso es Palestina, se nos dice que todo ha sido provocado por Hamas, que Hamas tiene que devolver a los rehenes. Bueno, y los miles de palestinos que sin juicio, algunos de ellos menores de edad, están en la cárcel, ¿esos no se devuelven? ¿O aquí solo devuelven unos y otros no tienen que devolver? Las varas de medir han sido constantemente diferentes. Ha habido 2 varas de medir, hay 7 u 8 disposiciones de Naciones Unidas que les combinan a no desviar ríos, a no separar y segregar, a no bombardear países, a no ocupar determinadas zonas del Líbano, de Siria, y nada se ha hecho, la comunidad internacional no ha hecho nada, ni Israel ha hecho nada para reparar o para esas disposiciones. Bueno, pero cualquier cosa que atente contra Israel, pues se ha de cumplir, justifica ataques sistemáticos. También se podría justificar los ataques sistemáticos al Líbano, a Siria, por parte de Israel. También se podría justificar la segregación que realiza Israel con los propios habitantes judíos, por ejemplo, con los judíos negros, con los falashas de origen etíope. También se podría justificar el hostigamiento que sufren los cristianos en Tierra Santa, y no lo dice Carlos Paz, que es un furibundo, según ellos, antisemita, amigo de Adolfo Hitler. No, lo dicen 2 comunicados de patriarcas orientales, de los cristianos de la zona, que están diciendo abiertamente que hay hostigamiento y persecución a los cristianos. Todo esto no tiene nada que ver con Hamas, porque Hamas es un señuelo. Y es un señuelo porque Israel ideó que existiera Hamas tal y como lo conocemos. Claro. Y entonces explicaríamos, y esto vuelvo al principio y me callo ya, de cómo Israel es un actor fundamental en la creación y en el quehacer del islamismo, en ese islamismo que atenta contra Europa, que no es el Islam, sino que son los amigos del sionismo los que han creado esas bandas de auténticos alucinados, que son políticos religiosos, que incluso la religión pasa a un segundo término, que trabajan en favor de Israel. Y la prueba del 9 y la prueba del algodón es que nunca atentan esas bandas en suelo israelí. Así es. Como Carlos se tiene que ir, si te parece, Javier, le voy a hacer una preguntita más, luego ya se retira y nos quedamos tú y yo. Precisamente vamos a abordar el tema de lo que ocurre aquí en España, digamos, la proyección de nuestros partidos, nuestros con todas las comillas que queráis, los partidos políticos que hay en España con este tema. Por supuesto, Carlos Paz en estos mismos días ha escrito un tuit, la ha dicho muchas veces en programas y demás, pero el otro día lo puso negro sobre blanco en Twitter. Decía que, bueno, para aquellos que se consideran herederos de la derecha y del franquismo, recordarles que Franco jamás reconoció al Estado de Israel, recordarles la amistad del franquismo en general con el pueblo árabe. Bien, es cierto que el pueblo árabe tenía entonces un ideal muy nacionalista, muy distinto del de ahora, precisamente ideal nacionalista, por así decirlo,
los dos términos siempre con todas las comillas que queráis, con el que ha acabado el Estado de Israel, es decir, los Gaddafi, los Saddam Hussein, los al-Assad, etcétera, etcétera, precisamente han sido personas que o bien asesinadas o bien desplazadas de su territorio, lo han sido porque Israel, con esa profusión y con esa intención de su gran Israel, se ha querido quedar con esas zonas, o por lo menos las ha neutralizado de tal manera que ahora nadie sabría decirnos, yo creo que casi, bueno, Carlos Paz sí, pero la inmensa mayoría de los españoles, ni quién es el presidente de Irak, ni quién es el presidente de Libia, y el de Siria lo sabemos porque es un terrorista que lo hemos visto hoy en la ONU con chaqueta y corbata vestido de haciendo eso. Entonces, lo que te quería preguntar, Carlos, antes de que te transquieres eso es, por un lado, esa hipocresía de la izquierda que se la suda ampliamente, digo en general, luego estoy seguro que hay personas bien intencionadas que están acudiendo a los actos estos de manera altruista y de manera, pues eso, concienciado de que están haciendo un bien. Pero la izquierda en general, me refiero a dirigentes, líderes de partidos políticos, que toma una decisión en esto y dentro de 3 días se olvidará de Palestina y cogerá otra, la postura de la derecha en sí mismo y luego, pues eso, esa derecha valiente que estos días está un poquito más callada, pero yo recuerdo perfectamente la foto de Abascal de ir a darle un abrazo a Netanyahu cuando aquí se dijo que se iba a reconocer al Estado de Palestina, que pues se podían romper relaciones con Israel, y Abascal pues cogió un vuelo y se fue a ver nada más y nada menos que a Netanyahu. Carlos, un análisis así, un totum revolutum con lo que te he comentado de nuestra política doméstica relacionada con Israel, ¿cómo la ves? La causa palestina, que me parece una causa justa e indisociable a mi persona, entiendo que ha tenido muy malos compañeros de viaje. Estoy hablando de la izquierda. La izquierda y preferentemente el PSOE, en su origen, cuando surge todo esto, eran fervientes admiradores de Israel. Muchísimos progres iban a un kibutz a Israel, defendían a Israel. Y esto cambió, igual que ha cambiado de la misma manera que ha cambiado su posicionamiento con respecto al Sáhara Occidental. ¿Quién se podría imaginar que el presidente de España, siendo socialista, iba a reconocer que el Sáhara Occidental es marroquí? Una auténtica atrocidad. Luego, la izquierda es muy amplia y no es toda la izquierda, pero grandísima parte de la izquierda, desde luego la izquierda mayoritaria, la izquierda que tiene poder, si estuviera Cuquerella diría la izquierda mainstream, este tipo de cosas, pero la izquierda mayoritaria, lo estamos viendo con la flotilla esa fantasmagórica que están de vacaciones en el mar y que yo creo que se van a bajar en Creta o en Chipre, pues cuando vean que se acercan dicen, no, macho, yo aquí no llego. No creen en nada, ni saben situar en el mapa mudo Palestina, ni nada que se le parezca. Han aprovechado, que es una cuestión mayoritaria, han aprovechado los vientos de la historia para sumarse a esa y a la cuestión palestina. Por otro lado tenemos a la derecha, esa derecha que está entregadísima en cuerpo y alma al sionismo. El Partido Popular y Vox yo creo que es indisociable al sionismo a día de hoy. Muchas veces me preguntan gentes iraníes o de otra parte que son antisionistas, ¿por qué? ¿Qué peso tiene el sionismo en España? Les digo que es muy poco porque son 4 tontos del culo, pero han sabido hacerse con centros de poder políticos y mediáticos y están actuando de esta manera. La política, los derechos, las derechas españolas están entregadas. Tú dices que ahora no hablan, pero sí siguen justificando lo injustificable que es el quehacer de Israel. Hoy Ayuso ha hecho unas declaraciones vomitivas, como es en ella habitual. Sí. No las he visto, pero solo puede ser así, porque es que están entregados a esa causa y de no ser así perderían muchos prebendas que tienen estos dos partidos. Yo hablaba esta semana les recordaba un amigo tonto, claro, los tontos van con los tontos y los listos con los listos. Y un amigo de Cuquerella, que no podía ser muy listo, contestaba a colación de ese tuit del que hablabas, le recordaba a esa derecha que Franco tuvo unas excelentes, no buenísimas, sino excelentes relaciones con el mundo árabe. Algunos dicen, con razón, que porque eran movimientos nacionalistas, laicos, bueno, estoy hablando de Nasser, estoy hablando de Saddam Hussein en los 70, estoy hablando de esos movimientos que habían aparcado
de muy diferentes maneras la cuestión religiosa y desde luego que tenían sometido el islamismo de una manera muy dura, incluso con fusilamientos en el caso de Egipto. Pero no solamente eso, el mundo árabe tiene una imagen de España muy buena, distorsionada y equívoca, pero es así que nosotros somos hijos del mundo árabe con la llegada del último Omeya a España, de la creación del Califato de Córdoba, este tipo de cosas, y sea como fuere, pues nos ayudaron, por una parte, con el bloqueo que las democracias hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo árabe nos ayudó a entrar en Naciones Unidas y romper el cerco. En el año 73, con la crisis del petróleo, se portaron excelentemente. Y les recordaba que Franco a día de hoy tiene una imagen muy buena de manera mayoritaria en Medio Oriente y que teníamos, yo cuando nací, teníamos una provincia que era el Sáhara Occidental, que los coches tenían SH y que eran ciudadanos españoles porque era una provincia y que su población en un 99,9 eran musulmanes y no había ningún problema. Al calor de esto, el amigo menos listo de Cuquerella decía que él era derecha, pero no le gustaba Franco. Bueno, mire, váyase a la mierda. Cualquier persona de derechas hace 50 años le gustaba Franco y seguramente el padre del tonto de Aba pues era más franquista que su padre. Entonces, con esto estoy diciendo que por un lado estas gentes que han abrazado el sionismo y que vivieron muy bien con Franco, pues tendrán que hacer caso a la situación que estaba. En cualquier caso, se le guste Franco o no le guste Franco, porque va a parecer que a nosotros o a mí me gusta Franco, y precisamente no es así, pero sea como fuere, que hubo una situación en donde España tenía unas excelentes relaciones con el mundo árabe, con el propio Islam. Franco en efigie dio la vuelta a la Kaaba y se le recuerda de la manera que se le recuerda. Y con esto quiero decir que no hace falta, por un lado, ser de izquierdas para apoyar la causa palestina, ni al mundo árabe, ni simpatizar con algunas partes del Islam y naciones que son soberanas y son dueños de su destino, y que teniendo un fortísimo sentido nacional, como es el nuestro, los que estamos aquí, entendemos que no es de recibo tener ese sentimiento y abrazar la causa del sionismo, sino todo lo contrario, que se puede ser un patriota y entender al mundo islámico, que son 45 naciones, 1.500 millones de personas, de otra manera diferente que nos están narrando estos sionistas, con todo lo que estábamos hablando antes. Para el final nos tienen que dar a elegir entre Palestina, Israel. Se puede analizar al final todos estos análisis, por lo menos los que hago yo y a lo que me dedico principalmente, es para que España extrajese unas conclusiones correctas y sería en beneficio de España. España no tiene por qué seguir una corriente sionista, no tiene por qué defender, no reconoció a Israel Franco, se puede no establecer ningún tipo de unión ni de reconocimiento con Israel y ser una persona, iba a decir extremadamente, bueno, pues sí, extremadamente patriota. Y esto es lo que quise reflejar. Unos no lo quieren entender, otros no contestan porque les da vergüenza y saben que tengo razón. Y a mí me dan pena. Yo ya me callo en este punto, pero me dan pena esa gente que saben que están equivocados, que están apoyando una cosa objetivamente perniciosa, pero se tienen que callar porque tienen muchos favores. ¿Por qué va Abascal a ver a Netanyahu? ¿Por qué salen el PP y Vox de la mano con banderitas de Israel? Porque les deben muchos favores. Habría que explicar la propia formación del partido Vox. Habría que explicar esos agentes del sionismo introducidos en la derecha y que están trabajando a destajo en favor de Israel. Algunos directamente se les podría catalogar como traidores a la patria, puesto que anteponen los intereses de una potencia extranjera como Israel, que directa o indirectamente están favoreciendo a nuestro enemigo del sur, y esto habrá que catalogarlo como traición a la patria. Pero todo esto hay que explicarlo pormenorizadamente, de manera tranquila, y se ponen muy nerviosos cuando sale esta cuestión. Por eso, en muchos de esos medios, pues no te invitarán jamás, claro. Exactamente. Como te tienes que ir, una pregunta solo de sí o no. Hoy hemos visto esta imagen, bueno, hoy o ayer en concreto. Ahí están nuestros máximos mandatarios. Uno es el presidente del gobierno y otro es el jefe de Estado, tomando posturas similares. Algunos ven muchas diferencias y demás. Decía que pregunta casi de sí o no. El reconocimiento por parte de cada vez más países de Palestina, suponiendo que quede algún sitio donde poner la bandera palestina después de las atrocidades
y del genocidio que se está perpetrando allí. ¿Ese reconocimiento del Estado puede acabar con ese conflicto o, como yo sugería antes, se va a hacer al final lo que Israel quiera que se haga? Estamos viendo un genocidio en directo, quizá de los muchos genocidios que han pasado en la historia del siglo XX, algunos muchos mayores que el propio Holocausto, que nos han hecho ver 300 películas al día, por ejemplo, las matanzas de hambre en la India o en Irán, las dos perpetradas por Gran Bretaña. La gran diferencia es que estamos viendo en directo este genocidio. Ante esta situación, el presidente del gobierno, que también le sirve para desviar la atención. Mucha gente Sí, dice, sí. bueno, es para desviar. No es para desviar, pero indudablemente sirve para desviar con todo el follón que tienen los chicos del gobierno. ¿Vale de algo este reconocimiento? No, absolutamente no vale de nada. Entre otras cosas porque no, cuando se está reconociendo a Palestina, no se están delimitando unas fronteras y entonces estás reconociendo algo que no tiene una concreción determinada. La propia Cisjordania está dividida en 3 zonas, una es de ocupación israelí, otra es compartida y los territorios que son puramente palestinos son minúsculos, prácticamente exiguos, y no vale para nada. Me dices si esto va a servir para poner fin al conflicto. No, el conflicto va a seguir porque antes he dicho que jamás pudiera terminar, dejar de existir, pero el conflicto seguiría. La solución de los dos estados tampoco es la solución. Los grandes analistas que tenemos siempre están con la cuestión de los dos estados para quedarse equidistantes y contentar a las partes, no significarse, este tipo de cosas que gusta tanto a según quienes. Y yo siempre he dicho que el final del conflicto de Israel va a ser muy lejano, puesto que uno de los dos tiene que desaparecer, y especifico y aclaro que con la desaparición de Palestina, que está bastante cerca de seguir así la cosa, pudiera desaparecer Palestina, pero el problema de Israel en la zona no desaparecería. Siempre habría gentes, como es el caso de Irán, de Yemen, de parte del Líbano, países que van a volver a tener un sentido nacional, el propio Egipto seguramente, que no van a aceptar que Israel siga existiendo. Así que el final del conflicto solo acabaría con que se creara ese gran Israel o que desapareciera Israel. Y la desaparición de Israel, que yo la deseo, a medio plazo no es ninguna barbaridad pensar que puede desaparecer Israel por cuestiones demográficas, por cuestiones económicas y de alguna otra índole. Así que no va a desaparecer el conflicto de Israel y Palestina por el reconocimiento o por la creación de 2 estados o por la desaparición de Hamas. Esto va para 30, 40 años más largo. Pues te agradecemos mucho tu análisis, Carlos. No te quiero entretener más. Por supuesto que hayas invitado para todos los programas que puedas comparecer de la hora del café, y si vemos que no puedes por el día en que lo hacemos, pues se me ocurre la idea de que nos mandes de vez en cuando un vídeo para analizar alguna de las cosas y nosotros lo proyectamos aquí como si estuvieras en directo. Te fumas el cigarro con nosotros y ya. Sí, señor. Vale, pues recojo el guante y ya lo vamos viendo. Venga, muchas gracias por todo, Carlos. Me despido de vosotros y de toda la audiencia. Buenas tardes. Venga, adiós. Un abrazo. Pues nos quedamos Javier y yo, y perdona, Javier, que haya querido aprovechar No. que estaba aquí Carlos, pero yo creo que era valioso aprovechar que está aquí. Sí, claro. Y ahora nosotros pues hablamos un poquito más sobre el tema. Te voy a hacer más o menos las mismas preguntas. Por un lado, ¿cómo estás viendo tú el tema de ahora, de genocidio? Que tú también ya sé que sabes que esto no ha empezado el 7 de octubre de hace 2 años, ya sé que tú compartes tu opinión muy similar a la de Carlos a todo lo que ha ocurrido con el Estado de Israel desde 1948. Y sí, la segunda parte de la pregunta, luego la separamos, es esa posición, que la puedes mezclar si quieres, esa posición de la política española de ponerse unos del lado de uno y otros del lado de otro. Yo creo que la de la derecha no es una postura hipócrita, es decir, son netamente sionistas, mientras que la de la izquierda, siempre hablando de dirigentes y partidos, digamos, formalizados, es más hipócrita porque, como también se ha salido en la conversación con Carlos, y si no, también hay que recordarlo, que, por ejemplo, la Unión Soviética reconoce en la ONU el Estado de Israel
antes que muchísimos países que luego la han reconocido. Lo que pasa que luego, pues por vicisitudes de la geoestrategia y de la geopolítica, ellos se sitúan más del lado palestino, Israel y Estados Unidos hacen un bloque, y entonces ahí ya la izquierda arrimada a lo que ha sido la Unión Soviética, pues ha cogido ese partidismo de la defensa de la causa palestina, que repito, defensa de la causa palestina, yo, para mi caso, la veo absolutamente hipócrita. Y como bien decía Carlos también, sí es cierto que quieren utilizarlo como cortina de humo, pero utilizan muchas cosas como cortina de humo de cosas que quieren hacer y a la vez las utilizan de cortina de humo. Esta yo creo que dentro de unos meses, ojalá me equivocara, como el problema no va a cejar, pues la abandonarán para coger otra. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que tengo sentimientos encontrados, ¿no? con este asunto, ¿no? A mí vamos a ver, por un lado me parece bien que la... Me voy a explicar, pero bueno, por un lado me parece bien que la comunidad internacional, la ONU y demás, pues bueno, quiera reconocer al Estado palestino, pero como bien hemos dicho, a ver qué Estado palestino van a reconocer si no hay ni territorio para poner una bandera. Pero bueno, es poner un poco en evidencia al Estado terrorista de Israel, ¿no? Que a ellos les da igual, ¿no? Obviamente a ellos, ellos están a su lío, a su misión, que es la de arrasar con todo el pueblo palestino, seguir con su gran proyecto, que es el Gran Israel. Pero bueno, a mí desde ese punto de vista en el que haya ya organismos internacionales que incluso se pida pues la búsqueda y captura de miembros del gobierno de Israel, aunque luego bien sabemos que nadie llevaría efecto. Pero bueno, es una manera de enseñar al mundo lo que está pasando, ¿no? Coincido en que ahora la gente está más concienciada porque ese genocidio, que sí es un genocidio, pues lo estamos viendo en directo y eso, bueno, está removiendo conciencias, ¿no? Luego, por otro lado, por un lado estoy contento porque, bueno, se le quita un poco la careta a Israel, aunque, vuelvo a repetir, les dé a ellos igual. Pero por otro lado, estoy totalmente decepcionado con la clase política internacional. ¿Por qué? Porque ¿a qué han esperado a denunciar este genocidio? Y como bien ha dicho Carlos, como bien todos sabemos, desde 1948, que es cuando se establece el Estado de Israel ahí en territorio palestino, lo que era Palestina, su misión era la de acabar con el pueblo palestino. Pero bueno, unas veces lo ha llevado de una manera y otras pues como la que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que, bueno, ahora van a calzón quitado, ¿no? Ahora ya no se cortan ni un pelo, o sea, es que ya arrasan con todo, o sea, pero literalmente hablando, ¿no? La franja de Gaza dentro de nada pues va a desaparecer porque obviamente el poder político y militar de Israel sobre los palestinos pues es lo que es. Jamás, por mucho que Israel pinte de amenaza, la organización terrorista pues no es una amenaza para ellos y la verdad no sé por qué han tardado tanto en hacer esa denuncia. Yo creo que se debe a una campaña de marketing y de publicidad de la clase política que, bueno, que como está en niveles de popularidad bajo mínimos, pues bueno, se tienen que coger la bandera palestina pues como un intento de salvaguardar su credibilidad, ¿no? Aquí, desde el punto de vista político español, también tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque nosotros, ya el mundo patriota y los falangistas en particular, nosotros siempre tuvimos una posición a favor de Palestina, con todo lo que conllevaba, claro. Nos llevaban antisemitas, nazis, que éramos unos odiadores de judíos y queríamos que los gasearan. Bueno, todas esas papanochadas que dice la izquierda woke, ¿no? Pero nosotros siempre hemos sido muy coherentes en ese aspecto, ¿no? La izquierda, bien es cierto que también ha abrazado la bandera palestina, pero yo creo que es una lucha artificial.
desde el punto de vista de que no es que quieran desviar la atención con todo lo que está pasando aquí en España, porque obviamente para desviar la atención de todo lo que está pasando en España tendría que pasar algo similar al 11M y no voy a hablar, no voy a hablar muy alto, ¿no? Yo creo que la izquierda española, la extrema izquierda, se está preparando para ir a la oposición y calentar las calles, ¿no? Que es su modus vivendi y su modus operacional, ¿no? Pero a mí me da pena porque lo que es la causa palestina, que es una causa justa y legítima, pues claro, con los compañeros de viaje que llevamos, bilduetarras, gente ligada al terrorismo, o sea, además gente identificada en Madrid por hechos terroristas, pues claro, a la gente que no tiene tanto conocimiento histórico o político, pues claro, ven esos compañeros de viaje y no es que sea una excusa, ¿no? Pero bueno, habrá gente pues que apoye a Israel con la boca pequeña porque bien es cierto que si antes no tenía razón lo que estaba haciendo Israel con Palestina, pues ahora muchísimo menos, ¿no? Entonces, tengo en la balanza esos sentimientos, ¿no? Bien es cierto que bueno, que aquí en España yo creo que es un más postureo que de lucha real. Y desde el punto de vista internacional, pues me alegra que, bueno, que le saquen los colores a Israel, pero a ellos les importa poco o nada que le saquen los colores, porque ellos hacen y deshacen a su albedrío. Bien, o sea, hasta hace poco han estado bombardeando Siria sin pedir permiso a nadie, Yemen, han bombardeado sitios que no pedían permiso a nadie, ni a la ONU, ni a la OTAN, ni a la UE. Nosotros que para recuperar Perejil tuvimos que remover Roma con Santiago para tomar el islote, o sea que fue que luego al final Estados Unidos es el que nos dio la luz verde, increíble. Pero bueno, es lo que hay. Y hablando de genocidio, ya para zanjar el tema, que estamos hablando de genocidio, a mí me gustaría hablar de otro genocidio que se está produciendo, bueno, que lleva ya tiempo, ¿no? Pero bueno, que se está recrudeciendo en estas últimas semanas, ¿no? Que es el genocidio católico en poblaciones como Nigeria y en poblaciones como Siria, ¿no? Y hemos visto al presidente sirio en las Naciones Unidas y todo el mundo dando palmas, ¿no? Con lo que estaba sucediendo en Siria. Tuvo una vergüenza para esa organización que debería desaparecer como las Naciones Unidas. Así es que si no vamos a poner a hablar de conflictos internacionales, que a mí me parece bien que se busque la justicia en sitios donde a lo mejor no tenemos mucha mano para ejercerla, pero por lo menos si se van a denunciar cosas, hay que denunciar temas, asuntos que desgraciadamente solo denunciamos nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, que me alegro que hayas terminado con ese análisis porque era algo que yo también quería mencionar y que quitando nosotros y pocos más, casi nadie lo recuerda. Y hay algunos que lo recuerdan, por ejemplo, vos estos días lo está diciendo, pero por un poquito curarse en salud y que diga, joder, que no se me vean los colores de tanto defender a Netanyahu. Pero en realidad también les da igual, porque es que precisamente el genocidio de cristianos y católicos en África o en Asia también es apoyado en cierto modo por Israel. Y todos sabemos que aquí está bombardeando en Israel la única iglesia cristiana que queda. Exactamente. Ha sido Israel. Y todos sabemos que en la guerra que ha habido en Siria, ha habido y sigue habiendo, pero bueno, evidentemente ahora ya han ganado los malos. Hezbollah era la que defendía a los cristianos que había allí y era quien defendía las pocas o muchas iglesias con imágenes que quedaban. Y Hezbollah no lo ponen, no lo pintan también como unos terroristas islámicos rebanacuellos, cuando los rebanacuellos son precisamente los que se enfrentan a Hezbollah, y ya sabemos lo que ha hecho Israel con Hezbollah, con aquello de los buscas y demás. Bueno, sería una historia para hablar horas y horas, y seguro que en las próximas semanas volveremos a tocar el tema. Vamos a cerrar con el otro tema, porque ya llevamos una hora de programa, pero antes sí que quiero comentar lo de las encuestas, porque sé que hay gente que le gusta que hablemos de ello, y además con esa intención estamos haciéndolo. Por un lado, como sabéis algunos, estamos intentando también cortar vídeos y subirlos a redes sociales para que sea más accesible la presencia del programa de la hora del café en todos los sitios. Hay gente que
por el hecho de que no tiene el tiempo suficiente para ver un programa de 1 hora y pico, pues no ve nada. Entonces, mientras que si ves un vídeo de 2, 3, 5 minutos, pues siempre es una manera de que se enganche la gente al programa. Y como siempre digo, aunque nuestra camarada Estefanía nos está echando una mano en esto, si hay alguien más que se presenta voluntario para trocear los vídeos de la hora del café, que se ponga en contacto con nosotros y será de agradecer y ganamos todos. Decía que estábamos haciendo una serie de encuestas. En las encuestas de la semana pasada fue abrumadora la decisión, bueno, como también había sido la otra de nuestros oyentes, o voy a decir incluso los tantos por ciento, os preguntamos si la preocupación de la izquierda en España por la causa palestina, como estábamos preguntándonos ahora, si era sincera o si tenía intereses exclusivamente partidistas, sean estos electorales o de otro tipo, pues sincera un 0%. Ambos, es decir, partidistas y sincera un 8,1% y partidistas un 91,9%. La pregunta que os hicimos sobre el asesinato de Charlie Kirk, que había sido un autor de extrema izquierda y negro, un autor de extrema izquierda, y el del asesinato de Irina, la chica esta ucraniana, que el autor había sido un negro y la víctima era blanca, que os preguntamos qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Es decir, el asesino de Charlie Kirk, un tío, pongamos a un Charlie Kirk de la izquierda, asesinado por un tío de la extrema derecha, y a un blanco asesinado a una chica negra que iba en el metro. Entonces, es si la repercusión que habría tenido en el mundo, que cómo habría sido si hubiera sido al revés. Que igual repercusión un 0%, menos repercusión, es curioso, hay gente que pensamos que menos un 8,3%, y que habría tenido más repercusión si hubiera sido de esta manera un 91,7%. Y la otra pregunta que os hacíamos era, estamos hablando porque coincidió el programa con más o menos el 11 de septiembre, el tema de Blanquerna, el tema del separatismo catalán, la diada y demás, de si la unidad de España está hoy, como nos dice todo el sistema, está más garantizada que hace 8 años cuando golpe de Estado, pues preguntábamos si estaba más, menos o igual. Más garantizada un 0%, igual un 26,6%, igual de mal, y menos garantizada un 73,4%. Esta es la opinión que habéis tenido todos, que yo respeto muchísimo y que me alegro y os invito a que la hagáis. Hoy os hacemos las 3 preguntas del programa. Sobre lo de la gema que hemos comentado antes, de si quién tiene la razón, la gema con lo que ha dicho o lo que hemos manifestado tanto Javier como Carlos como yo. De momento, los que han votado ya va un 95,5% que la gema no tiene razón. Otra pregunta relacionada con esto, con Israel y el genocidio, nos preguntábamos si el Estado palestino está siendo reconocido por la mayoría de los países, si esto va a servir para solucionar los temas, y el 0% dice que servirá para mucho, el 7,1% que servirá para poco, y el 92,9% que al final va a pasar lo que quiere Israel que pase. Y la otra pregunta relacionada con lo que vamos a hablar ahora es qué pasaría, o sea, si España en realidad es un Estado de Derecho o es una ley del embudo, y poníamos los 2 ejemplos. Uno, de lo que vamos a hablar, de esa profanación última o penúltima profanación en el Valle de los Caídos que se ha producido esta semana, y de ese indulto a lo que llaman los 6 de Zaragoza, muy distinto a los 14 de Blanquerna. Nos preguntamos si España es un Estado de Derecho o si es una ley del embudo, lo que predomina aquí, y de momento el 100% han opinado que es una ley del embudo. Y con ese tema es con el que vamos a acabar, Javier. Luego en temas de agenda vamos a mencionar. De una manera más o menos breve, porque hemos hablado muchísimo sobre la ley de memoria histórica, memoria democrática y demás, pero en esta misma semana lo que hemos visto ha sido precisamente, lo tengo por aquí, estas imágenes. Vale, sí. Este es el titular. Sortu recuerda a los fusilados de ETA en el Valle de los Caídos. Para los más jóvenes o no iniciados, en este mes se conmemora lo que llaman los últimos fusilamientos del franquismo. Hablaremos de ello en las próximas semanas. De unos asesinos, unos terroristas del FRAP y de la ETA. Y nadie se acuerda de sus víctimas, pero sí se acuerda la gente de estos asesinos que fueron ajusticiados. Y entonces, ese Valle de los Caídos, en el cual los falangistas hace muchos años que no nos dejan entrar con nuestras camisas azules, con nuestras banderas,
que ni siquiera se deja que se desplieguen banderas de España, casi ni en la explanada, por supuesto, dentro de la iglesia, de lo que es la basílica. Estos años hemos tenido algunos serios problemas, por intentar rendirle homenaje a nuestro jefe cuando estaba ahí. Luego todos sabemos la profanación tanto de Francisco Franco, de General Francisco Franco, como de José Antonio Primo de Rivera, como de miles de osarios que se están empezando a abrir, algunos con la excusa de que los restos de los que hay allí del bando rojo quieren sus familiares que se saquen, pero se están tocando todo tipo de osarios. Todos sabemos también, ahora pondré las imágenes de esas visitas que ha hecho Pedro Sánchez y demás gentuza allí a tocar los huesos de nuestros caídos. Y esta semana decía esto, esta era la imagen. Unos tíos de Sortu, no os voy a poner el vídeo porque tampoco le quiero dar mayor publicidad a su acción, pero sí lo que ocurrió, y que para conmemorar el asesinato, según ellos, de unos asesinos, que eso sí que era verdad, un asesinato, en realidad es una ejecución de unos asesinos, para ellos un asesinato, pues desplegaban estas pancartas. A día de hoy no ha habido ni un solo detenido, no ha habido, que yo sepa, ninguna multa, incluso según se comenta, pues estaba allí grabándolo a la BBC para retransmitirlo precisamente para ese gran amigo de España que es Inglaterra. Y hacíamos la similitud de eso, de lo que nos ha pasado a los patriotas en general y a los falangistas en particular cuando acudimos al Valle de los Caídos en los últimos años. Y luego el otro tema en cuestión era lo decíamos, de los 6 de Zaragoza. Para los que no sepan tan bien de qué estamos hablando, es que fue exactamente en enero de 2019 una manifestación de Vox, un acto de Vox en Zaragoza. Hubo una manifestación en contra. En esa manifestación en contra hubo muchos disturbios, hubo enfrentamientos con la policía, hubo 6 policías heridos, hubo coches quemados, hubo contenedores quemados y hubo varios detenidos. De los detenidos, 6, pues eso se llama los 6 de Zaragoza, fueron condenados. De hecho, 2, como eran menores, la pena era de 1 año de libertad vigilada, que como ya ha pasado el tiempo, hace 2 años ya que entraron en prisión, los que entraron en prisión, y estos chavales de menores de 18 años ya han cumplido ese año de libertad vigilada, y los otros, pues el gobierno actual les ha indultado. Sí, les ha indultado a 2 de los 4 y ya están en libertad. Y no es que nos guste llorar, no es que nos guste estar aquí recordando cómo nos tratan a nosotros, cómo nos tratan a otros, pero cómo tratan al enemigo. Pero sí que es cierto que hay que recordarlo de vez en cuando, pues para que la gente sepa un poquito que, como decíamos antes, que en España lo que rige es la ley del embudo. Tu comentario al respecto. Bueno, perdona, he dicho antes la comparación. Los 6 de Zaragoza y los 14 de Blanquerna. No vamos a contar aquí todo lo que ocurre con Blanquerna porque lo hemos contado 1000 veces, ya lo sabéis todos. De hecho, la semana pasada estuvo aquí Manuel Andrino recordando el aniversario y contando también un poquito las vicisitudes que han ocurrido a los 14 patriotas que han dado con sus huesos a la cárcel de una manera o de otra, de un tiempo o en otro, por entrar en un sitio donde se estaba preparando un golpe de Estado, y de hecho el golpe de Estado se produjo. Javier, ¿qué te parece a ti? Aparte del asco y la náusea, ¿qué te parece las cosillas que te cuento? Pues mira, a mí especialmente el Valle de los Caídos pues me toca muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo como miembro de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ya hemos denunciado varias veces la dejación que padece el Valle de los Caídos. Y este último, bueno, último no, penúltimo, porque seguramente habrá más capítulos de la vergüenza. Esto se debe si no lo sabéis, ya salieron las noticias, pero no en titulares pequeñitos, ¿no? La unidad de la Guardia Civil que estaba en el Valle de los Caídos, destinada, ha sido relevada y ha pasado a la Unidad de Seguridad Ciudadana del Escorial, o de Salorefo, no sé exactamente qué pueblo es, me da igual cuál. Entonces, bueno, pues obviamente eso lo saben los malos y, bueno, pues han tenido las puertas abiertas pues para hacer más, ¿no? Cabe destacar que bueno, que había ahí unos periodistas de la BBC, ¿no? Y seguramente desde miembros del gobierno sabrían lo que se estaba cocinando, ¿no?
Y como bien decías, ¿qué diferencia hay entre esto, ¿no? Porque hasta el día de hoy no hay ni detenidos, ni tan siquiera identificados. Vamos a ver, si seguramente las brigadas de información, ya sea la Guardia Civil, la Policía Nacional o de quien sea, pues ya en cuanto les han visto las maneras de andar o las vestimentas, pues saben perfectamente quiénes son, ¿no? ¿Qué diferencia en este capítulo y otro pasado hace unos años, cuando dijeron que el Valle de los Caídos se iba a caer y que por eso no nos dejaban ir a misa, ¿no? Restringiendo la libertad de culto, ¿no? Pues la abadía se vio obligada a hacer esas misas de campaña en pleno invierno, y como unos camaradas tuvieron la osadía de denunciar tal atropello, y a esos sí, a esos les identificaron. En Exactamente, esa concreto. imagen. Y eso seguramente les identificaron al momento, y las multas pues se efectuaron, ¿no? Entonces, la ley del mundo, pues sí, claro, existe, y si no hay más que ver este capítulo. Pero claro, yo aludo a la frase de nuestro querido presidente del gobierno. ¿Y de quién depende la fiscalía? Pues eso. Pues si ya sabemos de quién depende la fiscalía, pues es que no tenemos nada que hacer. Con respecto al tema de los 6 de Zaragoza, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Joder. Ya tienen que tener mano para que un gobierno indulte a esa gente, ¿eh? O sea, ¿con qué prebendas se tienen que ver para que indulten a este tipo de gentuza, ¿no? Así que no es que seamos unos llorones, pero bueno, está bien recordar todo lo que está pasando, en qué terreno nos estamos moviendo, y que esto va a seguir adelante, ¿no? Porque las movilizaciones por parte del mundo patriota van a seguir adelante, pase lo que pase, y la represión, tanto política como policial, pues va a seguir siendo así. Así que bueno, nos esperan tiempos difíciles, pero tiempos bonitos, que es lo que nos gusta. Así es, bienaventurados los tiempos difíciles, porque ellos harán la depuración de los cobardes. Sí, señor. Es cierto que, como ya ha dicho Javier, nosotros no vamos llorando por las esquinas ni recordando siempre lo mal que nos trata el sistema, pero es que el sistema nos trata mal las 24 horas al día, los 365 días del año. Y entonces hay que recordarlo de vez en cuando, sobre todo cuando ocurren estas cosas, que se hace el típico agravio comparativo, y mucho más cuando luego hay veces que oyes a gente de la izquierda diciendo, oh, los fascistas tienen bula, hacen lo que les da la gana, como son amigos de los policías, como son... Sí. Te tienes que reír con risa patibularia, porque todos sabemos que no solo eso, sino todo lo contrario. Y estábamos estos días, como se cumplen 50 años en este año de fallecimiento del general Franco, y entonces se sacan a colación muchos temas relacionados con la transición y demás, pues se habla mucho de las amnistías, tanto de esta última amnistía concedida para los separatistas y demás ralea, como se habla mucho de la amnistía del 77. La amnistía del 77 pone en libertad, precisamente, ya había habido una amnistía durante el franquismo para todos aquellos que no tuvieran delitos de sangre, incluso algunos con delitos de sangre se les levantaban las penas, pero en el 77 lo que se hizo es una amnistía claramente para que todos los etarras que habían estado, etarras y no etarras, que estaban en la cárcel por delitos de sangre y delitos gravísimos, pues salieran en libertad. Muchos de esos etarras, amigos de los de Sortu, que han colocado la pancarta, volvieron a asesinar, incluso llegaron a ser los dirigentes de la ETA, que esa sí ya fue peor, porque esa mató a algún político del PP, algún político del PSOE y algún juez, algún fiscal y demás, que es tan grave y tan criminal asesinar a esos como si hubieran sido falangistas. Pero es decir, mientras asesinaba a falangistas, a militares, a guardias civiles, a policías armadas, entonces luego policías nacionales, pues la gente miraba para otro lado y decía aquello de algo habrán hecho. Y entonces como justificaban en muchos casos esos asesinatos. Pues bien, esa amnistía del 77, por ejemplo, no le cogió a las personas que entraron en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha y hicieron ese atentado, que para
el sistema ha sido el atentado más cruel que ha habido en España en los últimos 50 o 60 años. Y qué casualidad, a ellos no les afectó, aunque fue ese atentado antes de la amnistía del 77, fue en el 77, pero en enero, y la amnistía fue posterior, y sí salieron en libertad, como he dicho, etarras que siguieron haciendo lo que habían venido a hacer, que era asesinar españoles para asesinar a España. Consecuencia, ETA ha estado en las instituciones durante los últimos 50 años y consecuencia, ETA está ahora mismo en el gobierno español. Bien, no gobierna ella, no hay un etarra del Consejo de Ministros, pero casi mejor para ellos, porque no tienen el desgaste de estar en el Consejo de Ministros y, sin embargo, marcan la política española. Comenta algo más y ya vamos a temas de agenda, Javier. Algo relacionado con lo que acabo de decir o lo que sea. Pues bueno, me gustaría, ya para ponerle la nota humorística, ¿no? Me gustaría recordar a la flotilla que va camino de Gaza, ¿no? Que llevan ya no sé cuántos días, no sé si están dando la vuelta al mundo o van a Gaza o qué está pasando, ¿no? Y encima, ahora, para más Inri, va el gobierno, el Ministerio de Defensa, y les pone una embarcación de la Armada, no sé si será para Gata, no sé qué será La exactamente, están pero llamando bueno, Fragata, es un barco muy creo que similar no es, ¿no? al que os he puesto la imagen. Ahora os voy a decir el nombre. El de la otra vez, el de que fue a Lampedusa, se llamaba Audaz y este se llama Furor. Es un Pues, barco muy similar. pues muy... Lo que antes se llamaban patrulleros, ahora son más modernos, con mayor Sí. armamento y demás. Perdona la interrupción, pero era para... Nada. Pues nada, un recuerdo para ellos, que ya digo que no sé para qué va a ir el barco de la Armada, ¿no? No sé si será para llevar víveres, sustancias estupefacientes para la tripulación de la flotilla o qué, ¿no? Porque ya sabemos cómo se las gastan ahí en la flotilla. Tales son las fiestas que Greta Thunberg tuvo que abandonar la flotilla porque no la dejaban dormir por la noche, ¿no? Así que nada, que seguramente, bueno, otra pantomima de la izquierda española, que bueno, que en cuanto se acerquen a Gaza, pues se darán la vuelta, se inventarán que bueno, que tendría muchos problemas y demás, y bueno, pues otra fiesta pagada con el dinero de los españoles, ¿no? Y poco más que comentar, a ver si esto de la situación israelí-palestina se arregla. Difícil situación, y denunciar el doble rasero que existe con el otro conflicto que tenemos también encima de la mesa, ¿no? Que es el de Ucrania con Rusia, ¿no? Que antes hablábamos de las dobles varas de medir, ¿no? Cómo a Rusia se le han impuesto todos los castigos posibles, embargos, desterramientos de los Juegos Olímpicos y demás, y a Israel pues no se les ha hecho nada ni se hará. Así es, hace 2 programas, os recomiendo todos los programas y todo aquel que no haya podido ver los últimos programas, que estoy pesado en decir lo que hagáis. Precisamente hace 2 semanas, cuando estábamos hablando del tema de los incendios, recordaba a Martín Estrellas aquí que los aviones, estábamos hablando de la desaparición del Icona y demás, que mantenían nuestros bosques, ríos, montes y demás limpios y más o menos cuidados para evitar los incendios. Y recordaba a Martín que los aviones que habían estado intentando acabar con los fuegos que han achicharrado nuestra querida España durante este verano, los que quedaban eran precisamente los que provenían de esa Icona, y que había otros que no se han podido utilizar porque son rusos, y entonces por aquello del embargo a los rusos, pues nos hemos quedado que se nos quemara los montes, qué más da por aquello. Es toda una hipocresía absoluta. De hecho, con el tema de los incendios hay un caso similar también. Tú que estás más familiarizado con el término militar, ¿cómo se llaman los helicópteros estos que tienen doble hélice? Los chinos, lo llaman los chinos. Sí, los chinos, eso es. Son pues, chinos, lo llaman los chinos porque es como un término más coloquial por aquello de que es más fácil de recordar. Sí. Pues a colación de lo que decía Martín, en España tenemos 4 de esos helicópteros con la cisterna, con la bolsa que llevan ellos, que no sé cómo se llamará, pero no se pueden utilizar porque también hay algún problema de que no hay pilotos preparados para hacer esos viajes o algo así. O sea, que para que veáis cuál es el nivel de gestión de nuestras Fuerzas Armadas. Así es, y haciendo comparaciones desagradables también y lastimosamente reales en la España actual,
cuando estábamos hablando antes de precisamente de esa invasión que sufre España y saca el tema de Canarias y demás, recordar que se han cumplido ahora años de la erupción del volcán de La Palma y todavía hay 300 familias españolas que no han recuperado sus casas. No esa casa, que evidentemente no puede recuperarse porque se achicharró, pero una casa, mientras aquellos que el almirante quiere traernos a nuestras costas y para que luego se repartan por hoteles, están precisamente en eso, en hoteles de lujo en Canarias, mientras los españoles que se quedaron sin casa con el volcán de La Palma siguen sin casa. Vamos a acabar con temas de agenda. Como ya ha empezado, digamos, el curso político, aunque algunos no hemos estado parados en todo el verano, pero sí que es cierto que ahora hay más actividad. Y entonces esto es precisamente en Ávila. Va a haber una reunión de inicio de curso y nuevos militantes. Es este 27 de septiembre, es decir, pasado mañana, a las 9 de la noche en el bar El Rincón Nacional de Ávila. Y todo el que quiera asistir tiene que contactar por privado con nuestra Juventud de Falangistas o con la Falange de Ávila, con la Falange Castilla y León y os comentarán más detalles sobre el tema. Luego tengo por aquí también más actos o bien que se han ido celebrando en estos días o que se van a celebrar. Bueno, esto era una cosilla que hoy no lo hemos tratado, pero ya lo abordaremos relacionado con esa nueva hipocresía de la izquierda con las mujeres maltratadas. Que hemos Mi visto paisana Ana Redondo estaba por ahí. La verdad que exportamos lo mejor de Galicia. Sí, entre Óscar Puente y esta no la habéis jugado. Y evidentemente, pues hemos visto que han comprado los dispositivos en AliExpress, nunca mejor dicho, no es un chascarrillo, que los han comprado en AliExpress, pero te dicen que como no han matado a ninguna mujer, claro, pues no hay razón de quejarse. Y cuando maten una dirá, bueno, como solo ha sido una, pues no hay razón de quejarse. Lo peor es la ultraderecha. Y decía que notas de agenda, ya llevamos 1 hora y 21 minutos de programa. Esto lo queremos recordar todas las semanas hasta el 12 de octubre, nos quedan un par de programas. Este año además cae en domingo y el acto es en Vitoria. Si ya teníamos razones de sobra para acudir a cualquier lugar de España para celebrar el Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, el Día de la Raza, llamado también antes, que no tiene nada que ver con el racismo, pues este año más que nunca, porque la unidad de España está cada vez más amenazada y precisamente por lo que ha hecho Sortu en el Valle de los Caídos, pues habrá que ir a devolverles la visita. Es en concreto, repito que es en Vitoria, el 12 de octubre a las 12 del mediodía en la plaza de la provincia. La Unidad de España ni se vota ni se negocia. Más cositas que han pasado y que van a pasar en estos días relacionados con las actividades falangistas o similares. En Alicante el día 28 también va a haber una reunión de juventudes y todo aquel que esté interesado pues contacte por privado para poder asistir. Esto es en Alicante a las 6 de la tarde. En la imagen de la derecha es una similar que ha habido en Valencia. También hay jóvenes que se están allí pues reencontrando con jóvenes. Unos han estado casi siempre ya por allí, casi siempre en el sentido que son jóvenes pocos años, pero es decir, que ya tenían presencia y otros se están incorporando ahora al mundo azul. Y esto es en Sevilla, en concreto, que hubo una reunión también de jóvenes, como veis, pues con muchísima asistencia y además con muchas ganas de hacer cosas. Y de las cosas que van a hacer, precisamente en Sevilla, en el Espacio Libre Enrique Sotomayor, pues se va a presentar el número 3 de la revista Nosotros este sábado, el 26 de septiembre, a las 8 de la tarde. Ya sabéis dónde está Espacio Libre Enrique Sotomayor y si no, pues también contactéis con Falange y es una manera de enteraros. Es algo similar al Espacio Ardemands para los que no lo conozcan. Y yo creo que nada más. Javier, sobre agradecerte todo lo que has podido aportar hoy, que me encanta que ver caras distintas. Intentaríamos que este programa tuviera más ediciones, pues vendréis con más frecuencia, pero sí quiero eso, que vengáis españoles ejemplares, falangistas en concreto, de todos los puntos de España, que se puedan. Es cierto que yo invito a mucha gente y no todo el mundo puede venir por horarios o por demás, por eso le comentaba antes a Carlos y voy a hacerlo con más frecuencia, gente que no pueda venir pero que quiera participar, pues que nos mande a lo mejor vídeos de unos minutos y los intercalamos,
para que todo el mundo tenga más presencia y no seamos siempre los de Sí. siempre. Y nada, pues agradecerte tu presencia una temporada más. Yo no sé cuántas temporadas lleva ya, 4 o 5 con nosotros, Ya muchas, y sí. que esperemos que sigamos teniendo. Nuestra intención es seguir adelante con el programa mientras tengamos fuerzas, porque ganas las tenemos, y mientras tengamos fuerzas y medios para hacerlo, seguiremos. Y si nos cierran los canales o lo que sea, pues habrá que inventarse otros. Sí que es cierto que de momento la emisión en SN Editores se ha parado porque los canales de SN Editores ahora mismo no están, digamos, subiendo contenido. Cuando se suban, pues no sé si exactamente van a subir todos los programas de la hora del café que hasta entonces hayan emitido y no hayan podido, o se van a ir poniendo al día poco a poco. No lo sé cómo van a hacerlo. Por lo tanto, os recomiendo que sigáis nuestros canales habituales. Sabéis que tenemos, este programa se ha emitido por Twitter, Facebook y YouTube, y a la vez luego lo subimos a todos los canales propios de la hora del café, y durante toda la semana nos encargamos de difundirlos. Y os pido a todos, por favor, que se me han quedado como 100 mensajes sin poder publicar. A ver, la gente está más activa y se agradece. Pues también os pido a todos que en las redes sociales, en la que más os guste, o si es en todas, pues le deis el típico retweet, me gusta, para repost, como lo se llaman ahora, compartir, para llegar a más gente. Yo siempre os digo lo mismo. Yo agradezco muchísimo los me gustas, pero desde que han cambiado, hablo de Twitter o X, desde que han cambiado la política de Twitter, si tú tienes 1000 me gustas, te pone que tienes 1000 me gustas, pero no se entera nadie de la difusión del programa porque ahora los me gustas son privados. Es decir, Sí. a esos 1000 personas que le han dado me gusta, a sus seguidores no les llega ninguna notificación. Mientras que si le dais un repost, que se llama ahora, sí que a tus seguidores, en teoría, les llegaría la notificación de que has reposteado ese mensaje. Con lo cual, os pido que si queréis darle me gusta, se agradece, pero si lo que queréis es difundirlo, pues que le deis a la otra opción, a la del repost. Es una manera de que este programa llegue al mayor número de gente posible, porque gente como Javier o gente como Carlos, que ha estado aquí, pues merece que se le vea y se le escuche, ya que han hecho el esfuerzo de estar aquí. Pues nada más, Javier, si quieres una frasecita antes de irnos. Pues nada, que bueno, el sábado nos vemos en Ávila, porque bueno, me han invitado y bueno, allí estaré con la gente joven y no tan joven, o joven de espíritu. Y bueno, recalcar que, bueno, antes lo hemos visto, ¿no? Que todas las reuniones de juventudes, aquí hemos tenido en Valladolid hace una bien poco, la semana pasada, y estamos muy contentos, ¿no? De toda la savia nueva que está llegando. Sí. Y los resultados a corto plazo son muy buenos, pero a medio y largo plazo lo van a ser aún mejor. Así que yo animo a esa juventud combativa que se una a nosotros, y qué mejor capítulo para luchar que empezar en Vitoria, en 12 de octubre, ¿no? Exactamente, era justo lo que iba a decir. Hay que ir a esas reuniones, hay que empezar a tener contacto con los que ya llevan un tiempo luchando, para los que sois nuevos, los que estáis viendo estos programas por primera vez, y pues vais a tener una oportunidad de estar con camaradas y en un lugar que merece ser visitado y que merece ser defendido, como es Vitoria, que es como la capital oficial, digamos, de nuestras queridas Vascongadas. Y nada más, nos vamos a despedir con nuestro irrenunciable Arriba España, ¿no, Javier? Pues sí, arriba siempre. Un Pues abrazo. arriba España y gracias a todos.